Primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso número 1. Y vamos a continuar con esta serie que estamos llevando estos jueves. Una iglesia sin sabiduría. Este es el tema número 11. Tema número 11. Ahora vamos a ver este tema, ignorar funciones. ¿Qué, hermanos? ¿Qué vamos a ver ahora en este punto? Bueno, muchas veces tenemos un concepto equivocado de qué debe hacer cierta persona dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, eso muchas veces trae rispidez o trae malos entendidos dentro de la iglesia. Porque yo opino, ¿ven cómo lo digo? Yo opino que fulana persona debe hacer tal cosa. Pues digo, ¿no? Porque yo creo que para eso están. ¿Y de dónde viene ese pensamiento, hermanos? Pues del mundo, porque yo pienso que como todos en redes sociales y todos en las noticias se quejan del diputado, se quejan del presidente municipal, se quejan del presidente de la república y toda la cosa, porque no hace su trabajo. Miren, les voy a decir algo, hermanos. La función del presidente de la república no es solucionar problemas, ¿eh? O sea, no es ver que se pavimenten las calles de México. Pues no, ¿por qué? Porque su deber no es ese. Para eso hay presidentes municipales, para eso hay Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a eso se dedican. El presidente no puede andar viendo, ya pavimentaron la calle fulano de tal, la calle sutana, pues eso no es su trabajo. Su trabajo es primeramente que se haga valer lo que es mayor que él, que la Constitución, cuidar los intereses de la nación en el exterior y que la Constitución tenga ese valor dentro de todo el territorio mexicano. Ese es su trabajo. Pero se dan cuenta cómo se le achajan cosas a ese personaje o a esa figura que no tiene. Entonces, cuando no hace esas cosas, pues decimos, no hace su trabajo. Y lo mismo pasa en la iglesia. Nosotros creemos que el pastor debería hacer tal cosa. Y cuando no la hace, entonces yo digo que no hace su trabajo. Pero a lo mejor esa no es la función de él. Esa no es su función, pero esa es una falta de sabiduría. Entonces empezamos a murmurar, empezamos a decir cosas que no nos constan, empezamos a decir cosas que no están basadas en las escrituras, están basadas en tu opinión, pero fundamentadas en cosas pues del mundo, hermanos. Y eso es lo que va a decir aquí Pablo. Pablo va a hablar ahora aquí a los Corintios sobre ese punto, sobre que los ministros de Dios tienen ciertas funciones que Dios les ha impuesto y que al final Dios va a cobrarles cuenta de eso. Hermanos, hay cosas que no podemos juzgar de los ministros. Y una de ellas, hermanos, es con qué intención lo hace. Tú puedes imaginarte con qué intención yo ahorita vengo a predicarte. Y pues tú te puedes imaginar muchas intenciones, pero no siempre significa que lo que tú pienses es la verdad. Dios sí sabe cuál es mi intención. No podemos juzgar las intenciones, podemos juzgar las acciones. Esa es otra cosa, ¿ok? Vamos a leer, ahí dice 1 Corintios 4:1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. No está prohibiendo juzgar, sino está prohibiendo juzgar mal. Juzgar mal, ¿ok? Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará ¿qué? Las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Cuál es el contexto? La sesión pasada vimos que es un acto de sabiduría y de inmadurez que tú piensas que pues fulano es mayor que sutano, ¿no? No, es que como tiene una iglesia más grande, pues debe ser mejor, ¿no? Debe ser
jefe, ¿no? Y el otro, pues que tiene 10 ovejitas, pues ese ha de ser un miserable, o sea, ese no sabe, ¿no? O sea, para ti él no sabe porque tiene 10 ovejas. Y el otro, como tiene 100, ese sí sabe. Entonces es una inmadurez, hermanos. ¿Okay? Tener favoritismos es una inmadurez. ¿Por qué? Porque no estamos viendo el objetivo. El objetivo es, todos son siervos de Dios. Y si Dios a este le dio una iglesia de 1000, pues porque tiene esa capacidad. Recuerden lo que dice Mateo 25. A uno le dio, ¿qué? 5 talentos, a otro le dio 3, a otro le dio 1. ¿Y qué? Entonces el de 3 los juzgó porque uno era más que el otro. No, hermano, los juzgó porque no trabajaron. Por eso. Entonces, así tengamos 10 ovejitas, tenemos que tenerlas bien discipuladitas, bien discipuladas, bien entendidas. ¿De qué sirve tener una iglesia de 1000 y todas son unas ignorantes? No, hermanos. O sea, el trabajo es arduo. Entonces, Pablo ahora se va a enfocar en cuando se tiene una falta de sabiduría en las funciones de los ministros. Cuando tenemos una falta de sabiduría, hermanos, vamos a criticar, vamos a estar en desacuerdo, vamos a querer imponer lo que queremos nosotros. ¿Por qué? Pues porque pensamos que estamos en el mundo. A los del mundo así actúan, ¿no? No, es que las reglas dicen esto, ¿no? Las reglas de tránsito dicen eso. Bueno, pues ellos dirán, pero yo así manejo, yo así soy. Entonces, así lo mismo, ¿no? Vienen acá y dicen, no, es que pues debe haber un orden en la iglesia. Bueno, pues ellos dirán, pero yo así soy. Yo así lo hago. ¿Y qué pasa? Empieza a haber un problema dentro de la iglesia. Y eso pasó, hermanos, hasta con el maestro. Y es que ellos ignoraban su mensaje y su verdadero plan de Cristo. Y es una falta de sabiduría, hermanos, porque entonces llegamos a pensar que el pastor, el maestro, es mi empleado. ¿Ah? Muchos piensan así, ¿cómo no? Pues como él vive de lo que entra en las ofrendas, entonces él es mi empleado, porque si yo no doy, él no come. Ten cuidado con lo que piensas. Porque mira, no me lo das a mí, se lo das a Dios, y Dios es el que reparte. Entonces cuando tú dices, no, pues solo para que se le quite no le voy a dar. Ay, pues no me lo haces a mí, Ese es tu corazón delante de Dios, que eres un mezquino y eres un avaricioso y piensas que estás en el mundo, ¿no? No, pues ahora para que se le quite al jefe, ahora no trabajo, ahora no voy. O sea, hermanos, separemos las cosas, no sean faltos de sabiduría. Una cosa es cómo te comportas allá en el mundo, en tu trabajo, con los del mundo. Y otra cosa es cómo te comportas no conmigo, con Dios. Con Dios. Pero menos, como te comportes con Dios, eso es lo que en verdad tú eres. Eso es lo que en verdad tú eres. Tú puedes disimular. Pero como sea nuestra actitud hacia las Escrituras y hacia Dios, eso es lo que en verdad tú eres. Aunque trates de ocultarlo, eso es lo que en realidad tú eres. Entonces, hermanos, ese tipo de pensamientos viene de alguien que no ha entendido las funciones a las cuales Dios ha llamado a la iglesia. Y al pastor de esa congregación, y a los maestros de esa congregación, y a los coordinadores de esa congregación, y a los congregantes también tienen una función dentro de la iglesia. También, pero nada más que la desconocen. O sea, piensan que los congregantes piensan que su función es, pues, saber, ¿cómo se llama? Pues, saber cómo nos va aquí, ¿no? Chicle y pega y me quedo, y si no, pues no. O los congregantes piensan que su función aquí es ser apapachados, ¿no? Que me apapachen, que me digan que, no, pobrecito de mí, no, o sea, yo he sufrido mucho, más que todo, yo he sufrido más. Hermanos, esa no es tu función. Tu función es ser hijo de Dios. Y ser hijo de Dios tiene varias cosas que hay que hacer. Lucas capítulo 5, vamos a ver, hermanos, cómo en varias cosas no entendieron la función de Jesús y se llega a un concepto erróneo. Y Jesús al final tiene que decir cuál es la función de Él. ¿Cuál es su función? Cuando entendamos eso, nos vamos a comportar pues, donde nos pertenecemos, hermanos. ¿Okay? Donde nos pertenecemos. O sea, hay pastores, hermanos, que, como lo he dicho, yo no digo que esté mal, pero pues, tienen mucho tiempo hasta para YouTube, ¿no? ¿Está bien? Pero entonces los pastores que no tienen ese tiempo, entonces están mal. No, hermanos, es que esa no es la función principal de un pastor, Andar subiendo videos a YouTube, esa no es su función, ni andar hablando de temas del mundo, eso no es la función del pastor,
No es su función. Que lo hacen y tienen el tiempo, qué bueno. Pero esa no es su función. La función principal de un pastor es estudiar los misterios del Evangelio para exponerlos. ¿Okay? Esa es la función principal del pastor. Sí, de ahí tiene tiempo para, después de su familia, después de la congregación, después de su vida personal, después tiene tiempo para otras cosas, adelante, ¿no? Pero no todos lo van a hacer. No todos lo van a hacer. Pero aquí todos, ¿qué tienen que hacer? Pastorear la iglesia, eso sí. Entonces, hermanos, dice ahí, vamos a iniciar en el capítulo 1, vamos a estudiar un poquito este capítulo, por partes. Primero vamos a ver ahí la pesca milagrosa. Dice, aconteció y estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, en aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y hemos explicado, Simón, ese era su trabajo, él sabía cómo se pescaba y se pescaba de noche. Por eso cuando Jesús le dice, vamos a pescar de día, pues es ilógico, ¿no? Se pesca de noche, por eso dice, toda la noche hemos tratado de pescar, no pescamos nada, ni un resfriado, ¿verdad? Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron la tierra a las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hermanos, primera cosa, Simón no entendió cuál era la función de Jesús. ¿Por qué? Porque no se acercó a él, sino le dijo, apártate de mí. Cuando alguien no entiende la función de un ministro de Dios, empezamos a pensar que él está más alejado que yo. Yo he escuchado a gente que dice, es que ore por mí, pastor. Y luego, ¿por qué voy a orar por ti? Tú ora y pídele a Dios. No, que usted está más cerca de Dios. ¿Dónde dices? Entonces como que me está diciendo, apártate de mí porque yo soy malo, yo soy muy malo y tú eres no tan malo. Entonces tú estás más cerca de Dios que yo. Han errado la función, hermanos. O sea, yo puedo orar por ti y no tengo problema, pero eso no es mi función. Esa no es mi función. A ver, pregunta, ¿por qué a Jesús no fueron con él y dijeron, ora por nosotros? No, más bien le dijeron, enséñanos a orar. ¿Por qué no le dijeron, ora por nosotros? Pues yo digo que él sí estaba más cerca de Dios. Bueno, él es Dios mismo. Pero hermanos, es que entendamos. Aquí Pedro no entendió la función de Jesús. La función de Jesús no era pescar peces. No. ¿Cuál era la función de Jesús? Llamar a pecadores al arrepentimiento. Pero ve, Pedro al no entender esa función, prefirió decirle, aléjate de mí, yo me acerco. Cuando no entendemos la función de un ministro de Dios, de alguien, lo vemos como que es alguien que a mí me debe dar algo, pero no me debe de exigir nada. ¿Ah? Jesús les dio algo. ¿Cuál? La pesca milagrosa. Pero no me exijas nada. Apártate de mí. O sea, yo soy pecador, no me digas nada que yo tengo que hacer. O sea, algo no puedo hacer, pero sí dame. Entonces muchos piensan así. Vienen a la iglesia y piensan que no tienen un deber con Dios. Tienen un deber con Dios. Pero como se sienten mal y dicen, primero dejen que arregle mi vida. Y después ya hago ta. O sea, es como que está diciendo, aléjate de mí porque soy pecador, hasta que arregle mi vida de que soy pecador, ya voy a hacer las cosas. No, hermanos. Cuando Dios te llame, tú tienes que obedecer, no importando tu condición, porque Dios en ese momento te va a transformar. Seguimos ahí.
Versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Otro caso. El cual viendo a Jesús se postró con él rostro en tierra, o sea, hasta que la frente tocó el piso. Eso significa. Y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Otra vez. En otro pasaje paralelo dice que el leproso no quiso hacer eso, sino que él fue publicando lo que le había pasado. Otra vez. ¿El leproso entendió la función de Jesús? O sea, la función de Jesús era ser sanador. ¿Venía a sanar a todos? No, hermanos, esa no es la función de Jesús. La función de Jesús es llamar a pecadores al arrepentimiento. Esa es la función de Jesús en ese momento. Entonces, al no entender la función de Jesús, empezamos a hacer cosas que parecen no tan malas, pero que no son la función a la cual nos ha llamado. O sea, ¿será malo que pues el pastor vaya a un orfanato, a las cárceles? No, en un punto todo está bien. La Biblia dice que bienaventurados o benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre me hice de comer y tuve sed, me hice de beber, fui forastero y me recogisteis, y estuve en la cárcel y me visitasteis. Sí, lo que estás diciendo ahí el Señor no es que se salvaron por hacer eso, sino que la vida cristiana que ellos tenían se caracterizaba por un servicio a Dios. Pero cada función a su función, hermanos. Cada función a su función. Cada ministro a lo que Dios lo ha llamado. No digo que sea malo eso. Pero muchos no es posible que un pastor no estudie por ir a la cárcel. Eso no está bien. No está bien. No está cumpliendo con su trabajo. No es posible que el pastor no estudie porque está visitando enfermos. No es la función del pastor esa. No es la función esa. Aunque digan, no, es que ese y el otro. No es su función. Si puede hacerlo y le puede dar tiempo, adelante, que lo haga. Pero si no, que se dedique a lo suyo. A lo suyo, a su función. Ser papá o mamá tiene ciertas funciones que se deben cumplir. El papá, dar protección. No solamente económica. Por eso el hombre tiene más fuerza. Va a dar protección física y va a dar protección psicológica también. Tiene que hablar, tiene que escuchar, saber qué está pasando en su casa. Esa es parte de una función. Pero como se dedica a chambearle y a ganar los millones, pues no cumple su función. Entonces, ¿qué está pasando? No, estoy cumpliendo con mi función, traigo dinero. ¿Y lo demás? ¿Qué son tus funciones? ¿Cuándo las vas a hacer? ¿No? La mamá, porque pues, su sueño guajiro es ser empresaria. Ser empresaria, ¿no? Porque pues, así le dice el mundo que hoy la mujer va a ser más feliz entre más se meta al emprendimiento. Está bien. Si puedes y ya eres mamá, pues tus funciones principales es ser mamá. Antes de tu sueño guajiro de que te vas de la casa y toda la cosa. O sea, si te sobra el tiempo, bueno. Pero ¿y si no? ¿Tus hijos en la guardería? Ahí abandonados, toda la cosa. Mira, lo hubieras pensado antes entonces. Entonces, yo quiero ser empresaria, que no es malo. Bueno, pues por unas cosas se tienen que sacrificar otras, ¿eh? O sea, no lo puedes tener todo. Si por tu sueño guajiro estás descuidando tu función principal, no estás haciendo la voluntad de Dios. Cada cosa tiene su función. Cada cosa tiene su función. Entonces podemos hacer cosas que no parecen tan malas. No parecen tan malas, ¿no? O sea, ¿qué de malo tenía que el leproso dijera que Jesús me sanó? Yo pienso que no tiene nada malo, ¿no? Qué bueno que dijera, ¿no? Pues así van y se sanan. El problema era que la gente iba, ¿por qué? Sanidad.
no por el evangelio, no se iban a arrepentir, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Sí, llevas una vida muy cómoda, pero perdida completamente. Hermanos, no conocer las funciones a las cuales estamos supeditados va a hacer que nosotros pensemos que hacemos la voluntad de Dios, pero no es así. No es así. Versículo 17, seguimos ahí. Vean cómo van pasando varios casos así. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían de un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallándolo cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Vean que estos hombres entendieron su función. ¿Cuál era su función? Pues llevar a un enfermo. Y se las idearon para... ¿Se dan cuenta? Cuando sabemos nuestra función, lo hacemos bien. Mi función es llevar a este enfermo. El enfermo pues no puede hacerlo. Es obvio. Versículo 20. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Vean el versículo 1, cómo este no es el primer milagro que los fariseos y los doctores de la ley ven. No es el primer milagro que ven. Ya han visto muchos milagros y ya tenían que haber llegado a una conclusión. Pero ahora están presenciando esto y como no entienden la función de Jesús, que es que salvar a los pecadores, no entienden lo que está haciendo él. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? O sea, ¿qué es más importante? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Nuevamente, ahora los más letrados de la ley no entendían que Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y vieron decir esto de los pecados, y después de sanar para confirmar que efectivamente ha sido perdonado, ellos no le conocieron, sino que confundieron el verdadero propósito, confundieron el verdadero significado. Entonces, al no comprender la verdadera función del maestro, lo condenan. Y entonces dicen que es un blasfemo, que no es alguien en quien confiar, y obvio que su mensaje es una mentira. Otra vez, cuando no conocemos la función de los ministros, de los coordinadores, de todo eso, entonces luego empezamos a decir que todo lo que hacen está mal. Todo lo que hacen está mal. Todo. Para mí todo está mal. ¿Por qué? Porque no hacen esto. Es que no sabes bien la función que requiere eso. No lo sabes. O sea, imagínate una enfermera que ahora ya pueden recetar ciertos medicamentos, pero antes las enfermeras no recetaban nada. Para mí no es enfermera porque no receta. Pues es que eso no es su función. Esa es la función de un médico. Ve a un médico que te recete. No, pero para mí está mal. O sea, es que a mí, yo conozco una enfermera que esto y el otro, lo demás allá. Bueno, eso es lo que tú crees. Mejor investiga bien cuáles son las funciones de una enfermera y te vas a dar cuenta que hay cosas que tú piensas que debería de hacer ella, ¿de qué? Que no es su función de ellas. Y que hay que funciones de ciertos médicos, por eso ya después la medicina se divide en ciertas cosas: endocrinólogos y médico general, internistas, que se dedican al cáncer, que se dedican a muchas cosas. Entonces, cuando tú vas a un médico y vas, por decir, con algo de la cabeza, solo requieres un neurólogo. Entonces el médico general te va a decir: yo creo, le doy mi opinión, yo creo que es esto. Pero vaya con un neurólogo. ¿Por qué?
Esa es su función de él. Decirte lo que tienes en la cabeza. ¿Se dan cuenta? Muchas veces nos equivocamos. Es que el médico fulano me dijo que tengo esto. A ver, no, él te dijo, yo creo que tal vez tenga esto, pero vaya a confirmarlo. Pero ahí va la gente, no. Él me dijo que yo tenía un parásito en la cabeza y no, ya me voy a morir. ¿Es neurólogo el que te lo dijo? No. Entonces, ¿por qué dices esas cosas? No, pero es que él me dijo, me aseguró. Y así en la iglesia. No, es que él me dijo que en la Biblia decía. ¿Dónde lo dice? No sé, pero me dijo que ahí decía. ¿Por qué no entiendes las funciones que hay dentro de la iglesia? Esa es una falta de sabiduría, hermanos. Entonces empezamos a tener problemas. Entonces, al no comprender la verdadera función del maestro, los maestros de la ley condenan a Jesús. Y dicen que es un blasfemo y que nadie puede perdonar pecados más que Jesús. O más que Dios, más bien. Más que Dios puede perdonar. Entonces, ¿cómo confirmó Jesús que efectivamente eso sucedió? Porque lo sanó. Y fue una sanidad solamente que se parara, hermanos. No solamente eso, es que camine. Mira, cuando tú tienes una operación en cierto miembro, lo que hace el cerebro es cuidar ese miembro. Por eso tienes que el miembro no se puede mover libremente, ya sea el brazo o la pierna. O sea, por eso requieres terapia. ¿Por qué? Para decirle a tu cerebro que ese miembro en tu cuerpo ya puede ser utilizado libremente. Entonces imagínate, este hombre se paró así y todavía cargó su lecho y se fue a su casa. Significa, no sé, imagínate que su casa era de aquí al Emilio Sánchez Piedra, pues es un gran tramo. Caminar así nada más. Y caminar, o sea, nunca había caminado, era un paralítico o no había caminado ya. Se te olvida caminar, hermanos. Se te olvida. O sea, tú estás en la cama 6 meses y vas a ver cómo se te olvida caminar. Es un milagro sorprendente y que digan, no, es que es un falso. Es por no entender a lo que de verdad vino Jesús. Y vean, tengo que decirlo en este último punto. Después de estas cosas, versículo 27, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y vean la verdadera función de Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esa es la verdadera función de Jesús. A ver, ¿ya les quedó claro a qué vine? ¿A qué vine? ¿A hacer milagros? No. ¿Vine a hacer pescas milagrosas? No. ¿A qué vine? A llamar a pecadores al arrepentimiento. Esa es la función a la que vino Jesús. A buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la verdadera función de Jesús. Por eso cuando le achacamos a Jesús otras cosas a las cuales Él no vino, pues todo va al revés, porque no es a lo que Él vino. Entonces Jesús mismo dice a qué ha venido, porque a pesar de todas las cosas que hablaba y que hacía, la gente no entendía su verdadero ministerio, no lo entendía. Y hermanos, cuando esto pasa, empezamos a pensar que Dios debería hacer cosas que Dios no ha dicho. Por decir, hermanos, es que la Biblia dice que serás salvo tú y tu casa. Sí dice. Pero esa promesa no es general, es específica. Fue especialmente para el carcelero de Filipos, que en ese momento estaba hablando con Pablo. No es para todos, para que digamos, la Biblia dice que tu casa también será salva. No es para eso, hermanos. Esa promesa no es general, es específica para él. Para el carcelero. No podemos agarrarnos de esa promesa porque no es para todos. Porque si no, Dios mentiría. Porque yo he visto gente que él se convierte y su familia no ha creído. Entonces, ¿Dios está mintiendo? Es que no es una promesa general, es una promesa específica simplemente para él. Ahora, ¿se puede convertir? Sí.
En este caso, por si las mujeres, en Pedro dice que las mujeres deben ser respetuosas, respetar a su marido para que por su testimonio su marido crea. Y otra cosa, hermanos, cuando tú entre más, tú como mujer, te rebeles más, menos la bendición llega a tu esposo, O sea, viven con lo mínimo, no tienen para muchas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces la parte de que no viene la bendición es porque tú te rebelas. Entonces tu esposo trabaja y trabaja, pero no alcanza. No alcanza, hermanos, no alcanza. Y al revés, no dice, y ustedes esposos que no sean ásperos con ellas, sino tratarlas como a coherederas para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué significa? No, pues la trato como mi igual, ¿no? Y le digo que si no, pues ahorita aquí la voy a hacer entender, porque la letra con sangre entra, yo te voy a ver. No, hermanos, no va por ahí. O sea, por eso, hermano, pides y pides y pides sabiduría para tal problema, pero como tratas a tu esposa de la patada, pues tu oración no pasa del techo. ¿Por qué? Tu oración tiene estorbo. Hermanos, esas son cosas que son generales, pero esa promesa para la familia es que simplemente para el carcelero. Entonces, pero puedes llegar a tu familia, sí, de muchas otras maneras. Entonces, a veces con Dios no nos metemos tanto, porque no lo vemos. Pero entonces vamos con el que sí vemos, ¿no? Debería de hacer, debería ir, no debería ir allí. Pensamientos sacados de nuestro propio entendimiento, porque no entendemos cuál es la verdadera función del pastor, del coordinador. Entonces, 1 Corintios 4:1. Vamos a regresar allí, retomamos esto. Entonces, hermanos, el llamado de Leví lo criticaron, ¿verdad? Lo criticaron. Tú sabes que Jesús tenía gente más cercana a él. Había hombres más cercanos. ¿Quiénes eran? Pedro, Juan y Jacobo, ¿no? Ellos estuvieron en la transfiguración. Ellos estuvieron más cerca cuando le dijeron, no debamos a preparar. Entonces, bueno, sí. A veces el pastor es más cercano a algunos. Que tiene sus favoritos. ¿Los Jesús tiene sus favoritos también? ¿Se dan cuenta cómo pensamos así? O sea, hermanos, pues sí, el pastor pues tiene que preparar a alguien también. Pues él no va a ser eterno. No va a ser eterno. Él un día se va a ir. Un día Dios lo va a llamar, lo va a mandar al sepulcro y pues, la obra tiene que continuar. ¿O no? Pues sí. Entonces, hermanos, tenemos que entender la verdadera función. Esa es otra función del pastor. ¿Cuál? Hacer discípulos. Hacer discípulos. La Biblia dice, ¿no? Así en Mateo 28. Por tanto, ir a todas las naciones y predicar el evangelio y hacer ¿qué? Discípulos. Discípulos. El primer discípulo, si tú eres papá, el primer discípulo debe ser tu hijo. Ese debe ser tu primer discípulo. Y antes que tu hijo, ¿sabes quién debe ser tu discípulo? Tu esposa. Debe ser tu discípulo. Sí, pues ella te está mirando. ¿Saben quién fue? ¿Saben quién fue así un discípulo fuerte de Jesús? Porque al principio no creía. Santiago. Santiago era su hermano. En la carne era su hermano. Lo vio. Entonces, por eso te digo, el primer discípulo debe ser tu esposa, porque ella te ve. Ella ve si estudias. Ella ve si lees. Ella ve si entiendes muchas cosas. Ella es el reflejo de ti. Y si a tu esposa le falta entendimiento es porque a ti te falta todavía en varias cosas. Te falta entendimiento. Lo peor no es que nos falte, hermanos, es que no querramos aprender. Eso es lo peor, que no querramos aprender. Tienes que enseñarle a tu esposa, pues sí, a resolver ciertos problemas, ¿o no? A lo mejor tú ya tienes la experiencia. Enséñale. O que no, pues hay cada quien que se rasca con sus uñas. Pues, hermanos, no es así. Entonces, si no eres así en tu casa, pues llegas a la iglesia y es un trajinar muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay gente que no le gusta enseñar.
No le gusta enseñar. ¿Por qué? Mi trabajo me costó, ¿no? Mi trabajo me costó aprender. Pues qué bueno. Pero si no creas un discípulo, todo el trabajo se te va contra ti. Porque no tienes para dónde delegar. Entonces el trabajo que podría salir en 1 hora, contigo solo salen 4, 5 horas. Si creas discípulos y les enseñas, ¿qué? Tu carga se hace más ligera. ¿No eso fue lo que le aconsejaron a Moisés? ¿O no? Te vas a morir. O sea, hay iglesias donde el pastor no quiere hacer discípulos, entonces él se encarga de todo. Se encarga de todo y eso está mal. Su función no es encargarse de todo. Su función es que, sí, al principio pues nos encargamos de muchas cosas, pero después vamos a ir delegando. ¿Cómo? Pues ya hicimos discípulos. Y en ese hacer discípulos empiezo a conocer cómo son las gentes. Y empiezo a conocer en qué puedo delegar a ciertas personas. Pero si no creas discípulos, pues de todo te encargas tú. Entonces, como dijo su suegro, pues bueno, entonces te vas a morir. Entonces, primero, los problemas más livianos, encárgalos a hombres fieles que no se dejen sobornar. Y los problemas más pesados, que vengan contigo. Pues ahí está la solución. ¿Cómo le hacemos entonces? Pues yo no puedo estar aquí en iglesia infantil, entonces vamos a ser discípulos, ¿no? Y los que están en coordinación tienen que hacer discípulos. ¿Para qué? Para que el trabajo sea ligero. El trabajo sea ligero. Pero nosotros mismos nos ponemos el pie por no saber nuestra función. No saber nuestra función. Versículo 1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Los que están sirviendo en la congregación no son sirvientes, hermanos. Los sugieres no son los meseros, no nos están sirviendo a nosotros, le están sirviendo a Dios. A Dios le están sirviendo. Pero yo sí he visto alguno que otro que piensan que son los mandaderos y pues lo tienen que hacer y no lavó bien el baño. Ay, ¿le estás pagando para que exijas como en los baños Guadalupe o dónde? No es que no lavó bien el baño. Es que allá en la escuela de mis hijos, no, allá, si no lava bien el baño lo corremos. ¿Lo vas a correr? Siente ese pensamiento de superioridad y que piensas que tú, Juan Camaney. No, le sirven a Dios. Le sirven a Dios, no son nuestros empleados ni nada de eso. No, son servidores como tú y como yo, que sirven en otra área de la iglesia. ¿Sí? Sirven en otra área de la iglesia. Muchos piensan que son sus jefes por la manera en que los tratan. No. Tienen una responsabilidad más grande y es administrar los misterios de Dios. ¿Sí? Uno que está sirviendo tiene más responsabilidad que uno que está sentado. ¿Por qué? Está administrando los misterios de Dios. ¿Qué son los misterios de Dios? Las verdades del Evangelio. Por eso a los servidores se les pide que estén constantemente estudiando. ¿Por qué? Porque aún en ese llegar, preparar todo, se ve el carácter de Cristo. Porque Cristo no dijo, ¿dónde vamos a preparar? Y Cristo les dijo instrucciones de cómo. Cuando vayan, van a ver un pollino atado, lo desatan. Y después van a ir con un hombre y le van a decir, ¿dónde está el lugar donde vamos a preparar para mis discípulos? Y les va a enseñar un lugar, el aposento alto, allí preparan. ¿Se dan cuenta cómo Jesús va dirigiendo? Y se acuerdan ahí en Juan cuando estaban los discípulos regresando a la pesca y toda la cosa, y cuando ven a Jesús le dijeron, es el maestro. Y Pedro se avienta al mar para ver al maestro. ¿Y qué había hecho Jesús? Y había hecho de comer. ¿El maestro haciendo de comer? Estaba haciendo de comer ahí. Y les dio de comer a sus discípulos. Y ahí fue cuando le dijo, Pedro, ¿me amas?
¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, Jesús, cuando nosotros preparamos las cosas, sillas y los baños y el sonido, estamos mostrando el carácter de Jesús, preparando para que otros reciban el Evangelio. Pero si no nos alimentamos, ¿cómo lo hacemos? En la carne. Entonces pensamos que malagradecidos. Nadie me dice, ay, qué bueno que lo hicieron bien. Pues no, hermanos. No lo hacemos por los hombres, lo hacemos por Cristo. Cuando alguien dice, es que no me lo están agradeciendo, no, son unos malagradecidos, no, es que ni siquiera me dicen, oye hermano, qué bueno que... Entonces lo haces por ti. Lo haces por ti. Porque a Jesús no le dijeron, ay, qué bueno que viniste, qué bueno que moriste en la cruz. A veces nos vamos a tener que enfrentar a eso, hermanos. Entonces, cuando hablamos de misterios, hablamos de las verdades del Evangelio. Dios eligió la locura de la predicación y para eso eligió seres humanos que predicaran. Versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La fidelidad, hermanos, es la cualidad número 1 del ministro cristiano. ¿Fidelidad a quién? Al Evangelio. Al Evangelio. Por como te lo dije, el presidente, su función es que ser fiel a la Constitución. Tiene que hacer valer la Constitución. Ese es su trabajo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer valer? La Biblia. La Biblia dice esto. Así se tiene que hacer. Los corintios, hermanos, querían que sus pastores fueran líderes importantes, hombres seguros de sí mismos, que tuvieran influencias en la comunidad. Querían pastores que conmovieran y enternecieran a su audiencia. Pero la fidelidad no tiene una alta prioridad en su lista de las cualidades del pastor. Sí, hermanos, hay muchos pastores que son influencers, toda la cosa, sí, pero no son fieles a la palabra. ¿Por qué? No les da tiempo. No les da tiempo a estudiar, entonces sacan cada rollo. Dios considera la fidelidad como la prioridad principal, hermanos. Seriedad, consistencia. Eso es lo que Dios quiere en todas las cosas. Las cosas de Dios merecen seriedad. Dios requiere un servicio de buena voluntad, obediente, diligente. Eso es lo que Dios requiere. Hermanos, la fidelidad cuenta más que el talento. La fidelidad cuenta más que el talento, que la personalidad, que la eficiencia, que el liderazgo. Porque lo que se le dice, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste, no, diestro, influencia. No, bien, buen siervo fiel, tuviste una iglesia mega grande, en lo poco fuiste fiel, o sea, necesitamos ser fieles. ¿A quiénes? Al Evangelio. Por eso, hermanos, si tú vas a dar una clase, estudia. ¿A qué me refiero a estudiar? Que entiendas de verdad a qué se refiere eso, de qué está hablando, cuál es el contexto, qué está pasando allí y cómo lo puedo aplicar a mí. Eso es estudiar, hermanos. No vengas a echarte un palomazo. La fidelidad, hermanos, es prioritaria y esto quiere decir que tenemos que estudiar para andar lo más cercano a la verdad, lo más cercano. Entonces, si le vas a decir a los niños de iglesia infantil que Eva se comió una manzana, pues no. Y que los Reyes Magos, ¿va? Bueno, sí. Mejor dile la verdad a tu hijo. Dile, mira, los Reyes Magos no te traen esto. Es Dios quien te lo manda. Sí, cómprale lo que tú quieras ese día.
Pero dile, Dios es el que manda todas las cosas, porque la Biblia dice en Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dile la verdad. Ay, no, le vamos a quitar la niñez. No, con tu mentira lo estás mandando al infierno. Pero a ver, no, vamos a decirle allá, que los Reyes Magos, allá en iglesia infantil. Pues no, pues ¿a dónde vamos a parar, hermanos? Imagínense. No estamos siendo fieles a la palabra, estamos siendo fieles ¿a quién? Al pensamiento de un hombre. Fieles a la palabra, eso es lo que se requiere, más que liderazgo, más que la eficiencia, más que ser influencer, más que eso. Versículo 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Esto no quiere decir, hermanos, que hacemos todo lo que hacemos y no me importa lo que piensen de mí. No, ese no es el contexto. Sino se refiere al ministerio. Si Dios nos ha llamado, Dios es el que al final va a dictaminar si lo hizo bien o mal. Voy a leer este pasaje rápidamente para que lo vean, ¿no? Mateo 25, 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, le dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Como los ministros le deben fidelidad al Señor, realmente solo Él puede juzgar su servicio. Yo no puedo juzgar si lo haces con fidelidad a Dios, si lo haces con esmero, con amor. Yo no puedo ver eso. Pero sí puedo ver el que si no lo estás haciendo bien. Oye, hermano, no puedes enseñar eso. No puedes enseñar eso. ¿Por qué no? Pues porque la Biblia no lo dice. No, hermano, pero es que a veces hay que darnos palabras de aliento, hay que echarnos porras. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde lo dice, hermanos? ¿Dónde? No podemos intercambiar el evangelio de Cristo por un evangelio humanista. No. ¿Saben por qué no? Porque entonces, si decimos Cristo es mi todo, cuando yo te echo porras, ya que eso no es todo. Porque requieres de otro lado, ¿para qué? Para que andes bien. Cuando no, hermanos. Cristo, toda la carta de Colosenses, Cristo, en Él estamos completos. En Él estamos completos, hermanos. Entonces, hay muchos simplemente desprestigian. Por cuestiones personales, porque no les cae, ¿verdad? Porque pues no me prestó, porque no se junta conmigo, por eso me cae gordo. Es un juicio cuestionable eso. O sea, que tú juzgues el ministerio de alguien porque no se junta contigo, pues tu juicio no es tan, como que tan palpable, hermanos. O sea, entonces no quiere decir, hermanos, que la congregación no se dé cuenta y que se calle. No. Sino que el juicio debe ser justo, no basado simplemente en sentires o empapado porque pues no me cae él o su familia. Bueno, si no lo pueden callar, por favor. Una congregación, hermanos, debe apreciar la fidelidad de sus pastores. ¿Cómo? Porque se esmeran por conocer de Dios. Pero no pueden juzgar la fidelidad de estos porque solo Dios lo puede hacer. En el sentido de que no puedo ver si lo hace con amor, si lo hace con enojo, si lo hace... No, eso no lo puede ver la iglesia. Pero la iglesia sí puede ver si está entendiendo lo que está predicando. Hermanos, mira, cuando tú ya llevas tiempo, ya llevas tiempo, ya es fácil lo captas. Cuando alguien no se preparó, tú fácil lo captas. Y a mí me ha pasado, o sea, que esta persona no domina este tema, no lo sabe. Habla por encimita, pero no lo sabe.
Cuando ya estás empapado en eso, ya lo sabes. La iglesia debe apreciar eso, que si el pastor o los ministros se están esforzando por conocer de Dios y darlo a conocer a la iglesia. Si no es así, la iglesia pues debe de orar a Dios, que Dios le dé pastores que entiendan el misterio de Dios. Vámonos por la parte final, versículo 4 y 5. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es decir, hermanos, Pablo está diciendo, yo no me juzgo a mí mismo. Es decir, Pablo está diciendo, yo me pongo en la balanza y yo creo que la actitud que ustedes tienen de preferir a otros no viene por causa mía. No viene por causa mía. Todos como cristianos debemos examinar nuestro corazón y nuestra vida ante la palabra. Pero hermanos, debemos tener bien en claro que la conciencia no puede emitir un veredicto seguro. Es decir, muchas veces nosotros decimos, es que no he hecho esto, no he hecho el otro. O sea, hermanos, si tú o yo me comparo con otras personas, otros pastores, pues tal vez ellos hagan cosas que yo no hago. Entonces, ¿cuál va a ser el veredicto? Yo no estoy haciendo lo que debo de hacer. Bueno, la cuestión es, ¿cuál es mi función principal? ¿Cuál es mi función principal? ¿Estoy haciendo eso que es mi función principal? Sí, entonces estoy haciendo lo que Dios me está diciendo. Pero es que Él hace más cosas. Bueno, Dios le ha dado más capacidad a Él. Y tú lo puedes ver así. No es lo mismo una familia que tenga un hijo a que tenga 3. No es lo mismo. No es lo mismo una iglesia que tenga 10 personas, o 20 o 50, a una iglesia que tiene 100, 200 personas. No es lo mismo. Se requieren más cosas, hay más necesidades, hay más cosas que hay que ver. Y hasta lo mismo, en un grupo, no es lo mismo tener 2, 3 instrumentos que nada más estén allí, a cuando tienes una orquesta. No es lo mismo. O sea, tienes batería y tienes violines y tienes guitarras y tienes pianos y tienes coristas. O sea, es mucho trabajo ya. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Dividir. Vas a tener que dividir. A ver, tú te encargas de esto y al final juntamos todo y vemos. Entonces, cuando tú te juzgues a ti mismo, debes juzgarte a base de las funciones que Dios te ha llamado a hacer. ¿Qué es lo que Dios me ha llamado a hacer? Esto. ¿Lo estoy haciendo? Sí. Pero es que la gente dice que no. Bueno, eso no lo puede juzgar la gente. Yo sé que yo sí lo estoy haciendo conforme a lo que Dios me ha dicho que haga. Primera Timoteo, capítulo número 1. Y con eso voy a terminar porque ya se me acabó el tiempo. Entonces, hermanos, debemos autoexaminarnos, pero no a base de lo que la gente dice, a base de lo que la Biblia dice. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de afirmar? ¿Qué debo de dejar? Esa es la base. ¿Ok? Esa es la base. Porque, hermanos, miren, cuando se inicia en el pastorado y en muchas otras cosas, pues queremos imitar a ciertas personas, ¿no? Ciertas personas. Pero el mayor que debes imitar es a Cristo. ¿Cómo? Estudiando. Entonces, bueno, yo desconozco cómo ser pastor y Dios me está llamando a esto. Bueno, empieza a estudiar. Empieza a estudiar qué se requiere. ¿Dónde vas a ir primero? Pues a las cartas pastorales, Timoteo y Tito. Ve ahí, empápate de eso. Estudia las cartas. Y después, ¿a dónde vamos? A la vida de Jesús. Vamos a la vida de Jesús. Jesús, ¿cómo pastoreaba? Había momentos, en que Él trabajaba mucho. Pero después, ¿qué hacía con sus discípulos? Se apartaba. ¿Para qué se apartaba? Pues para enseñarles. Entonces, sí, mi trabajo es enseñar a la congregación. Pero va a haber momentos en que va a haber unas reuniones que solamente con ministros. ¿Por qué?
porque hay que hacer discípulos. Jesús hacía eso. O luego también dice que Jesús decía, vamos a descansar aquí. A veces requerimos ¿qué? Descansar. Por eso estos meses, noviembre o diciembre, separan muchas cosas. ¿Por qué? También el descanso es importante. También el descanso es importante. Va a haber otros momentos en que hay que recordar otras cosas. A ver, ya vimos esto, vamos a volver a verlo. ¿Por qué? Se nos olvida, hermanos. Eso es lo que hacía Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a hacer eso. Esa es nuestra función. 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. ¿Ya vieron otra vez? Se requiere del ministro que sea ¿qué? Fiel. Poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante por la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo. ¿A qué vino Jesús? A llamar a los pecadores al arrepentimiento. Otra vez, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo Pablo entendió la verdadera función de Jesús? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero para esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes de cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Vean el versículo 19. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Por qué? No entendieron la función. Y después se habla también de Himeneo, que decían que la venida de Cristo ya había ocurrido. Hermanos, cuando no entendemos las funciones, vamos a sacar una doctrina extraña. Una doctrina extraña. Hay muchos que se la quieren dar de pastor cuando no es su llamado. Yo entiendo que hay mucha gente que quiere ser pastor, pero a lo mejor nunca lo va a hacer, aunque quiera. ¿Por qué? Por muchas razones. No las sé. Hay muchas razones por las cuales Dios no lo va a llamar al pastorado. Entonces, como él se siente pastor y ocupa una función que no le corresponde, ¿qué empieza a hacer? Enseñar cosas que no van. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo a la función, hermanos. Entonces, una iglesia falta de sabiduría es que no ha entendido las funciones que tienen. Tenemos funciones, hermanos. Como dice la palabra también, las mujeres adultas, ¿cuál es su función? Enseñar a otras, ¿a qué? A que amen a sus esposos y a que críen a sus hijos en obediencia. Esa es la función. Pero vean como no conocen sus funciones, empiezan a hacer. A veces las mujeres adultas son las más problemáticas. En verdad, porque se creen dueñas de todo. Y ahí las ves levantando chismes y haciendo no sé qué tanto rollo, porque no saben su función. ¿Cuál es la función de los jóvenes? ¿No dice la palabra en Proverbios que la virtud de los jóvenes es su fuerza? Pues son los que más les deberían entrar a la parte física, porque tienen fuerza. Pero son los que menos, ¿no? Porque están metidos en el celular. Y hay que trabajen los viejitos que bajen las mesas y toda la cosa, y ellos están aquí, ¿no? Cuando esa no es la función. Su función de ellos, ¿cuál es? La parte física, porque tienen fuerza, no les duele nada. ¿Te dan cuenta? Cuando entendemos la función que tenemos, mira, trabajamos bien. Pero cuando no, unos hacemos cosas que no nos corresponden. No nos corresponden, hermanos. Vamos a orar y vamos a terminar.